Instituto Tecnológico de Campeche, Departamento Metal Mecánica, materia, algoritmo y programación. Informe, trabajo aplicativo. Presenta Sur García Eduardo Ismael y Pochan Ángel Gustavo, del grupo y semestre MC2. Impartido por la docente Araceli del Carmen Cervera Castro, el día de 13 de marzo de 2025. La primera tarea de la unidad 2 trató en realizar el análisis de un tema que desarrolláramos por equipo, que en nuestro caso fue hacer la compra de vehículos mediante por Marketplace, en el cual nosotros el problema que planteamos fue la compra de vehículos de segunda mano a través de plataformas en línea como Facebook Marketplace, donde se ha vuelto una práctica común debido a la accesibilidad y variedad de opciones disponibles. Sin embargo, este proceso conlleva riesgos y desafíos que deben ser considerados para garantizar una compra segura y satisfactoria. Por ello, el proceso de adquisición de un bien mueble como un automóvil de segunda mano debe ser seguido por una serie de procesos, especialmente si se tratase de un vehículo deportivo. Entonces, el planteamiento del problema es: un comprador está interesado en adquirir un Dodge Challenger del año 2020 a través de Facebook Marketplace. Tras buscar diferentes opciones, encuentra un anuncio que parece atractivo en términos de precio y estado del vehículo. Sin embargo, antes de proceder con la compra, el comprador debe asegurarse de varios aspectos clave. Ajá. Si bien el problema es el planteamiento que hicimos, la tarea lo que consistía era hacer un diagrama de flujo de referencia, donde en ese problema íbamos a representarlo en el mismo diagrama de flujo, donde nos basamos de ejemplo como el diagrama de flujo de referencia del TEC, donde está todos sus procesos a la hora de asignar los datos para la reinscripción de cada semestre. Entonces, pues es lo mismo, solo que pues basado en nuestros problemas, en el problema que hicimos, en el cual los involucrados en el proceso son el vendedor, el comprador, el mecánico, el asesor legal, autoridades de tránsito. Y los desarrollos de las etapas empezó con un inicio, donde el paso uno era la investigación preliminar, el comparar opciones y reputación del vendedor. El paso dos seguía con el mismo comprador, era la verificación del anuncio, donde había que realizar fotos, descripciones y datos del auto. En el tercer paso era el contacto con el vendedor, donde ya el comprador se involucra junto con el vendedor, en el cual solicita información adicional. Después, coordinación de la visita, consiguiente inspección física inicial, la prueba de manejo, la revisión documental, evaluación técnica profesional, donde un mecánico hace la inspección mecánica completa. Después de ahí, la negociación y formalización, donde ahí entra el mismo comprador y el vendedor. Y ya la transferencia a registro, que es donde entra los de tránsito para legalizar la propiedad ante las autoridades. Ahora, ya ahí comenté cuáles son los involucrados o responsables, sus funciones. El vendedor es el que publica los datos del vehículo, modelo, condiciones, precio, detalles, entre más. Comprador: aquel interesado en la adquisición del bien mueble, preocupado por costos, condiciones del vehículo y trámites a realizar. El mecánico: personal contratado por parte del comprador o incluso de ambos para verificar que lo mencionado de las condiciones e incluso el precio del vehículo sean decentes y justos. El asesor legal encargado de acompañar el proceso jurídico para poder mantener en regla ante la ley. Las autoridades de tránsito, pues solo fueron para hacer todo lo de lo legal. Son las entidades públicas que se encargan de regular el tránsito y el transporte. Y ahí, pues ya hicimos el siguiente tabla donde están, ya lo expliqué, toda la secuencia de etapas, las actividades
que realizan cada uno y sus responsables de esas mismas etapas. Y ya, sería todo por esta tarea en la cual trabajamos mi compañero y yo. Para continuar con el trabajo aplicativo, la retroalimentación de las actividades sobre esta unidad, nos pasamos a la actividad número 2, en la cual nosotros definimos los conceptos de variable, constante, identificador y tipos de datos. Como la variable es un contenedor que almacena un valor o conjunto de valores en la memoria de un ordenador y les asigna un nombre único y específico. La constante es el número o carácter, cadena de caracteres que se puede utilizar como un valor en algún programa. El identificador es el nombre aquel que define al programador, sirve para denotar ciertos elementos de aquel programa. Los tipos de datos se escriben en las tablas, que son a continuación los siguientes. Los enteros se definen como integer, flotantes como float, cadenas de texto string, booleanos como boolean, arreglos array, objetos object, nulos null, indefinidos indefinite, entre más. Estos son algunos de los básicos, sin embargo hay bastantes tipos de datos, pero son los más básicos, los que manejamos en los diferentes tipos de lenguaje de tipo C. El integer, pues muy básicamente son números indecimales, son números enteros como que van desde el negativo hasta el positivo. Nos sirven para contar, entre más. La variable, los tipos de datos float en esta categoría, pues son los números que ya tienen decimales, que igual van desde el negativo hasta el positivo. Eh, Esto se usa más para tener una precisión en cálculos numéricos. En las cadenas de texto de tipo string, pues simplemente son secuencias de caracteres como palabras, hola mundo o números. Esta se utiliza para almacenar y manipular textos. Los boolean o los booleanos son tipos de datos que solo pueden tener dos valores, falso o verdadero, esenciales para la toma de decisiones en el código. Los arreglos, arrays, son colecciones de elementos del mismo tipo como 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, D. Se utilizan para almacenar listas de datos y acceder a sus elementos. Mediante índices son útiles para manejar grandes cantidades de datos de manera ordenada. Usualmente se manejan datos cualitativos con este tipo de dato o de código. Los object o objetos son estructuras de datos complejas que pueden contener múltiples valores y tipos de datos. Muy así básico. Null o nulos es el valor nulo que representa la ausencia de un valor o una referencia vacía. Indica que una variable no tiene asignado ningún solo dato. Los indefinidos o indefinite. El valor indefinido se utiliza para indicar que una variable fue declarada pero no se le asignó ningún valor. Este, de ahí nos pasamos a cuáles son los operadores aritméticos, que en la siguiente tabla les organizamos algunos de ellos. Los paréntesis pues son los que se van a evaluar primero como la prioridad, es casi casi como la jerarquía aritmética, ¿no? La flechita hacia arriba o el conito, como lo quieran ver, eleva un número a potencia, un exponente. El asterisco multiplica dos números, es la multiplicación por así mismo. La barra del lado derecho, barra de inclinación derecho, divide el primer número entre el segundo y la barra del lado izquierdo redondea ambos números a enteros, divide el primer número entre el segundo y después trunca el resultado a un entero. El porcentaje pues es el módulo, el resto de la división. La suma pues es la clásica suma de dos números y la resta pues igual es la diferencia entre dos números. La igualdad pues verifica si dos números son iguales. El diferente, el que se usa aquí, verifica si dos valores son distintos. Mayor que, verifica si el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha. Y menor que, pues viceversa, si el de la izquierda es menor que el de la derecha. Mayor igual que, verifica si el valor de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha. Y menor igual que, verifica si el valor de la izquierda es menor o igual que el de la derecha. Algunos operadores lógicos son AND, OR, SHORT, NOT. El AND verdadero solo si los dos elementos son verdaderos. El OR verdadero si cualquiera de los elementos es verdadero. SHORT verdadero si cualquiera de las expresiones pero no ambas es verdadera. Y NOT verdadero si cualquiera de las expresiones pero no ambas es verdadera. Ahora, ¿qué es una expresión y de qué se compone? En programación es una combinación de valores, variables, operadores y o funciones que se evalúa para producir un resultado. Las expresiones son utilizadas en muchos contextos dentro de un programa para calcular valores, tomar decisiones de estructuras, controlar bucles o argumentos para funciones. Bien,
Aquí ya nos pasamos a lo que es el lenguaje, el código, la decodificación, desde el punto base con los tipos de código, tipos de datos aprendidos, para poder realizar nuestro algoritmo de acuerdo al tema elegido, que fue el tema de la compra por la compra en línea, fue a través de la aplicación Facebook del apartado Marketplace. En este caso, en la anterior actividad denominamos algunos factores, algunas variables para hacer la compra, pero deducimos que iba a ser más sencillo si nos enfocábamos en una diferencia de costos entre lo actual y el precio que nos están ofreciendo, refiriéndonos a saber si la compra podría ser buena o mala, si el coche debería estar valorado en un precio estable y adquisible o sobrevalorado sobre su precio. Y pues nos denotamos a hacer un algoritmo, algo bastante sencillo, una diferencia de costos, con el nombre de compra vehículos de medio uso por Marketplace. Este algoritmo permite calcular la diferencia de costos entre el precio publicado de un vehículo en Marketplace y el costo estimado según su depreciación dependiendo su modelo. Esto ayudará a determinar si el vehículo está sobrevalorado o es una buena oferta. En este aspecto nos pues definimos variables, las cuales usamos como dos tipos de variables, el precio publicado y el precio estimado en un tipo de dato real, donde el precio publicado es el precio del vehículo en el anuncio de Marketplace y el precio estimado es el precio estimado basado en la depreciación del mercado. De ahí nos pasamos a los identificadores que usamos con un solo identificador, ya que es el resultado que nos iba a dar la expresión, suma, resta, lo que hagamos, en este caso el tipo de operación utilizada. El identificador lo abreviamos con las siguientes siglas del DCB como dato o diferencia de costos de variables, ¿no? Diferencia de costo entre el precio publicado y el precio estimado. Es un tipo de dato real y pues utilizamos, por así decirlo, estas variables como ejemplo en un precio publicado de 500.000 y un precio estimado de 468.000, en donde nos debería dar el programa una diferencia de 32.000 aproximadamente, si el programa está bien realizado, que al final de la exposición lo vamos a mostrar. Ok, después nos pasamos al tipo de operación utilizada. En este caso fue diferencia de costos igual a precio publicado menos el precio estimado. Una diferencia, calcula la diferencia entre el precio publicado y el estimado. Y de ahí llegamos a la salida de resultados en donde si la diferencia es positiva el vehículo puede estar sobrevalorado. Si la diferencia es negativa o cercana a cero puede ser una muy buena oferta. Y aquí procedemos a mostrar todo el algoritmo desde la base de PCInt y también desde la base el diagrama de flujo aquí y también desde la base del Code Blocks del lenguaje de programación de tipo C. Y a continuación les voy a mostrar cómo tenemos el algoritmo desde la base PCInt, que en este es bastante sencillo ya que la sintaxis no es tan complicada de definir o de leer. Claro, igual en CodeBlocks la única diferencia es que lo entendemos en inglés. En el PCInt podemos entender como algoritmo el título, por así decirlo, diferencia de costos de compra de vehículo. Definir, pues simplemente es la manera de cómo declarar variables pues, del tipo entero, real, positivo, negativo, como tú lo quieras ver. Para eso nos sirve el definir. Aquí definimos el precio publicado, el precio estimado y el resultado del DCB como real. Escribir, pues esta función nos sirve para anotar prácticamente. Es lo que se le va a mostrar al lector, al usuario, al momento de ejecutar el código. Aquí pues lo mismo, se lee precio estimado y precio publicado, dame el precio estimado del vehículo en el mercado actual, bla 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 bla. Aquí el leer pues es para que el usuario entienda lo que se le va a mostrar o a pedir, en este caso es el tipo de dato. Escribir, posteriormente aquí escribe el usuario, etcétera, etcétera. Se repite lo mismo, se repite lo mismo. Definimos las variables, los costos, las siglas. Aquí definimos nuestro tipo de elemento usado, nuestra operación básica y terminamos el algoritmo. En este caso le vamos a dar ejecutar y aquí nos debería ejecutar.
habíamos puesto en el ejemplo que el precio estimado del vehículo es de 500.000 y el precio publicado en la aplicación es de 468.000, por ende nos debe dar una diferencia de 32.000 como nos lo ejecuta el programa. Aquí está todo bien. Ahora nos pasamos a CodeBlocks, que en este es un poco más sencillo y más corto, si se pueden dar cuenta, en el cual nuestra síntesis está en inglés. Aquí el int main nos sirve para declarar variables de tipo entero, positivos y negativos. El void se usa para indicar que una función no se devuelva de un valor. De aquí nos pasamos a float, en donde el tipo de dato que se usa para almacenar pues números decimales, es para hacer más precisa el cálculo. En donde aquí definimos el precio estimado, precio publicado, diferencia de costos, para que esté centrado en lo que queremos. El printf es una función para mostrar textos y variables en la consola. Esto es lo que leería el usuario al entrar al algoritmo. El scanf nos sirve para leer entradas del usuario. Esta recibe datos y se vuelve a repetir lo mismo. El printf dame el precio estimado y el scanf es para que escriba el usuario. De ahí pues anotamos el operador, y ahora les voy a mostrar la función de la ejecución del código. Por último, pero no menos importante, el return nos sirve para finalizar la ejecución de una función. Y aquí le damos a ejecutar, nos va a abrir en la terminal y nos dice dame el precio publicado, en este caso serían 500.000. Dame el precio estimado, 468.000, y nos debe dar la diferencia de 32.000. Como pueden ver, nos lo da en decimal por si queremos ejecutarlo en decimales para ser más exactos. Adelante. Y básicamente eso sería todo de nuestro trabajo aplicativo. Espero sea comprensible de la mayor manera posible y de antemano muchas gracias. Bonita tarde y nos vemos para la próxima.